ingeniero, pero con alma de arquitecto, ¿cómo podría ser? ¿O con espíritu de artista? ¿Cómo le llamamos? Podríamos ser que ambas cosas. Y esto, jóvenes, esto es de los espacios más bonitos que he visto yo en obras ajenas. Este muro para tener un espacio totalmente libre que te voy a mostrar. Aquí te voy a mostrar este espacio que en un futuro será el estudio, pero ahorita lo estamos utilizando de recámara. Pongan mucha atención a esto, jóvenes, porque siento que es una gran solución para las personas que no tengan todo el presupuesto en el mismo momento que empiezan la obra para terminarla. En lugar de hacer una casa que no se adapta a sus necesidades, pues mejor dejarla, levantar la obra gris completa, el cascarón, el esqueleto, y dejarla sin acabados, ¿verdad? Acostumbrarnos a vivir un poquito, un par de años en una recámara probablemente que no va a ser la principal, pero así no tienes que construirle, ¿sabes? Porque sería muy distinto que regresaras a la obra civil, ¿no? Sí. O sea, ya habitando la casa. Es una solución el edificar por etapas en la cuestión de acabados. La haces completamente en albañilerías y lo que yo hice es terminar completamente planta baja con sus acabados y de momento pues habitar el espacio del estudio. Es una gran idea, porque, y es que quiero hacer hincapié en esto, muchas veces los clientes llegan con los arquitectos y dicen, quiero construir mi casa por etapas, ¿verdad? Y los arquitectos también proyectamos por etapas. Sí. Pero es que las etapas son complejas, muchas veces no las terminas, muchas veces ya el volver a meter albañiles a tu obra. No, hombre, es mucha talacha, mucho polvo. Exacto. Es mucha molestia para el inquilino. Uh-huh. Y ya llegar y acabados es mucho más sencillo, sí, ¿no? Más rápido. Y este espacio, pues realmente está bien interesante, ¿no? Me encantó ese momento como que se abre el telón y descubrimos esta bellísima habitación que tiene este detalle del muro. Lo voy a bañar de luz. Es un muro de ladrillo. Cual lo estuvimos martelinando. Uh-huh. O sea, ¿la martelina qué es? El martelinar es el estar golpeando con un hacha de acero directamente sobre el material. Entonces vas haciendo esos surquitos. Fíjense cómo se ven las líneas, ¿no? O sea, estas rayas es porque llegaba el hachita, ¿no? Sí. Y poco a poco, porque debe ser un trabajo lento. Si hay algún albañil que sea experto en el martelinado, por favor, platíquenos su experiencia. Pero luce muy bien. Hay que recalcar que tenemos completamente la pantalla de ladrillo y escondimos la dala de cerramiento por la parte posterior. Sigue funcionando, pero por lo mismo que tenemos nuestro muro de 28, pudimos esconderlo en la parte posterior, ese cerramiento, y también incluso escondimos 2 castillos, los cuales tienen pues, un espesor de 14, y el muro es de 28, entonces tenemos hay un cajoncito donde alojamos tanto castillo, igual de la misma forma, la dala. Y por eso vemos desde plafón hasta piso, que es puro ladrillo, pero no es de que no tenga cerramiento, lo tiene por la parte posterior. Buenísimo. Y ahora sí ya lo entendí. Esta es la ventana de la celosía. Exacto. Que se abre. Ahí sí vas a sentir lo fresquecito del viento. ¡Qué belleza! Claro, es que aquí con este calor tienen que buscar la ventilación cruzada. Sí. Entonces por aquí puede circular el aire y atraviesa. Ahora aquí ya cumplimos con esa ventilación cruzada. Y estamos aquí en el patio, que también todos estos materiales aparentes son un guiño, ¿verdad?, a la profesión. Me encanta. Le dejamos una mesita de trabajo.
Estudio. Funciona bastante bien. Esta también es de parota. Hasta el techo completamente. Y bien, aprovechando, aquí tengo mis apuntes del 2019, cuando estábamos ahí en proyección de la vivienda y que la fachada, que me hacía una propuesta al arquitecto y a mí no me convencía. Entonces le decía, no, es que yo ocupo algo más sencillo, algo más simple. Me daba otra propuesta y la rechazaba. Entonces hasta que no me puse a tomar algunas ideas e inspiraciones, le mandé un pequeño bosquejo. Una ocasión hice una aquí en mi libreta, en 2019, y le dije, mira, quiero algo así. ¿Tú se lo mandaste? Sí. Excelente. Esos jeroglíficos están como de idioma de depredador. Sí. También quisiera contarte aquí, cuando estábamos en el proceso de obra, a mí me tocó presenciar una lluvia que me encantó. O sea, quedé cautivado y incluso mi intención era dejar totalmente abierto para volver a presenciar ese momento. Pero, pues bueno, pues técnicamente pues tampoco era tan factible porque pues íbamos a tener un excedente de inundación. Y bueno, también aparte había que proteger el piso, que es de mármol. Entonces lo que hice fue pues dejar un pequeño espacio allá arriba para poder recibir, pues aunque sea un poquito de ese torrente y que alimentara pues a este jardín central y sobre todo al árbol del rubencillo. Y le caen los buenos nutrientes del agua. No hay mejor nutriente que la lluvia para estas plantas. Probablemente para todos, ¿verdad? ¿Te imaginas Sí, claro. que deberíamos, si no sabemos, mojarnos en la lluvia cuando menos 3 veces al año? Nos estamos perdiendo de nutrientes, jóvenes. El mármol también llama mucho la atención porque hablamos mucho de lo demás y tenemos unas placas de muy buen tamaño de mármol que hacen sentir como si fuera una sola. Fuera una sola placa, si fuera un solo piso. Esas son las bondades del mármol, que se pierde la junta. Oh, se ve muy, muy bien. También me gusta el detalle del zócalo remetido. El zócalo lo tenemos a paño de los muros. También en las aristas se hizo un zócalo boleado. Buena mano de obra. Y me gusta cómo vas jugando con las texturas, ¿verdad? Tienes el chucum, tienes el floteado, el acabado fino, pero también tienes yeso. Sí, en el plafón colocamos yeso y se ve una textura todavía más lisa. En esta parte tenemos el medio baño, donde se alimenta de luz, en aquel punto, en el fondo. Nuestra ventana es un sifón. Qué belleza de sifón. Fíjense cómo trabaja el sifón. Tienes esta pieza de vidrio, luego tienes esta, y ¿por dónde sale el aire? Por ahí. Ahí ya no hay nada. Y aquí no necesitas dejar mosquitero porque estás adentro. También este interior lo embellecimos con chucum. Totalmente. Me gusta también el lavamanos, la cubierta de madera. Y el lavamanos es bastante elegante. Ya no abro las llaves porque luego dicen que las dejo abiertas. Él comentó, saludos al que comentó que Argel las dejó abiertas. También tenemos un baño aquí en claro, el área de estudio. Está diseñado para poder accesar con silla de ruedas. Si te fijas, esta dimensión es más amplia que las demás puertas. Ok. De interconexión. Esta es la única que tenemos más de 1 metro para poder ingresar con silla de ruedas. Por lo mismo que estamos en planta baja. Y también en toda la casa, en todo este interior, tenemos un solo nivel, donde pues si se llega a ocupar, Está bien. tengamos ya esa previsión. Excelente. Y el baño, pues el baño está bastante bien, tenemos muy buena altura. Aquí ya cambias a un porcelanato distinto, está bastante generoso y ventila sutilmente, ¿verdad? Hacia este hueco, que a su vez ventila directamente hacia el otro hueco. Saludos. Me gusta mucho la luz, ¿no? Cómo trabajas con la misma linternilla también acá. Pero aquí le agregas estas soleras de aluminio, ¿verdad? Para colocar los champús. Sí, para utilizar para las jaboneras. Conservamos el paño de este punto hacia la regadera, es el mismo paño. Esas cuestiones elegantes que hay que buscar.
El mismo paño. Y aquí pareciera que es chucum, pero no, No, ¿verdad? este es cemento pulido. Entonces, los que quieran una sensación de chucum un poco más económico, Puede ser. ¿cómo lo hacemos, ingeniero? Puedes adquirir el adhesivo de pegaduro y hay uno que se le llama acabado espejo. Entonces ese es directamente, o sea, ya no se añade más y lo aplicas como un cemento pulido tal cual. Si le quieres rebajar al color, agrega un poquito de cemento blanco para que te dé Pues un color más un claro. color más claro, exacto. Excelente, ahí está el tip para que lo utilicen. Pegapiso de pegaduro. Este piso es laminado de ingeniería. Este es exactamente el mismo que colocamos en la cueva, en una obra de nosotros. Órale. Igualito. Es de parota africana. Muy bonito. Y ahora sí que ya ustedes jugaron y parece que toda la base es de madera, y luego se vuelve la cama y se vuelven los closets. Muy, muy lindo. Adelante. Tenemos, Y yo sé que ustedes se preguntaban, ¿y dónde están las escaleras? Porque yo me pregunté lo mismo. ¡Tarán! Sí, es que está buenísimo porque, no sé, generalmente están en el recibidor, ¿no? De alguna forma. Se quedan un poquito escondidas. Aquí las escondieron, pero me gusta mucho el detalle porque es muy sutil, ¿sabes? Es muy sutil y quizás hasta le ayuda mucho el tema del boleado. Yo no les quiero decir nada, jóvenes, pero si quieren que se ponga de moda los boleados, yo les doy permiso. Es que se ve, o sea, yo veo esta composición y tú me hablabas hace rato de cambiar la madera. Sí. Pues yo te voy a decir una cosa, es que el blanco le va muy bien con los tonos claros de madera. Pues eso yo lo tengo provisional, esta madera. Es milmente un Simbraply. Quizá para otra casa que llegues a construir, pero no, pero se ve muy bien, se ve muy elegante. Obviamente ya cuando le colocas la parota también se va a ver muy bien, pero es un detalle que es muy sutil, pero muy agradable. Gracias. Pues aquí son los escalones suspendidos, anclamos unas placas de acero en una dala de concreto y ya después bastidores de herrería y forramos con madera, que la intención es poner, yo creo que alguna rosa morada, alguna madera que te resista. Y también vas a forrar ¿verdad? Sí. Me comentabas que este es de concreto. Este es de concreto, pero también la intención es forrarlo completamente, junto con los demás. Probablemente en estos escalones, en estos frentes, le pongamos algo vistoso. O quizá un pulido también, ¿verdad? También, ya lo que tú nos puedas sugerir. Pues yo diría, traten de complementar. no agregar otro acabado, sino escojan mejor uno de los que ya tienen. Tienen el cemento pulido, tienen el chucum, tienen la madera, entonces escojan. Y bueno, pues aquí el patio posterior también con chucum. La verdad que no tenía pensado aplicar chucum en el patio. Te voy a contar que me sobró el material. Y dije, órale, de que se nos seque, que se nos haga duro, aviéntalo al patio, por favor. Si notas, Está detrás de la columna. Quedan a espaldas de la columna. Ambas hojas quedan aquí a espaldas. En este elemento que es estructural, pero yo quise tener aquí esta escultura de concreto, donde se plasmaron las vetas de la madera. Compré madera, se llama pino chileno. Ahora sí que dije, la madera más lisita que pueda conseguir. Y pues mira, nos dio esta obra de arte. Saludos a Chile, qué buena madera tienen allá. Y la cocina se ve espectacular. Gracias. Aquí tenemos pues... Madera natural, ¿verdad? Sí, es madera de parota, igual que la del acceso, con su barra de granito, con negro San Gabriel y con su acabado leather finish. Siempre me ha gustado más este tipo de acabado que el liso. El liso, completamente. E interesante la elección, porque aquí dejaron el mármol y se fueron a este mosaico de pasta. Sí, fíjate que yo lo vi en otra casa en una entrada y me encantó. Me gustó ese contraste, ese dibujo. Fui a esa casa y pregunté con el dueño, oye, ¿dónde lo consigo? No, pues vete a Guadalajara, Estudio Victoria. Órale, va, que me lo traigo por acá y pues mira, tenemos también pues este tapetito de arte, ¿no? Se siente muy, muy a gusto la frescura de ese patio abierto. Y muy bien la cocina. Las jaladeras integradas, fíjense cómo le hacen este recorte. Son de esos pequeños secretos. Y por arriba, ¿verdad? Cuando es el cajón. Y este acabado, creo que le llaman slim. Sí, sin dejar la nariz, porque muchas veces haces la nariz. Ajá. Con la misma placa le colocas una nariz de 5 centímetros, pero aquí están dejando solamente el ancho de la placa. Hay una hormiga, solamente el ancho de la placa. Creo que no es una hormiga, creo que es una araña de mente. Y te voy a mostrar que hacemos conexión con el patio de servicio, pero lo disimulamos, lo integramos con lo de la alacena. Ah, por eso nunca vi la puerta. Exacto.
De acuerdo. Y mira, acá tenemos Esto está de partes Batman. Adelante. Buenísimo. Es de las cosas que siempre tenemos que buscar, ¿verdad? Fíjense cómo lo resolvieron. Un Bibel. bibel. La clave del éxito en este tipo de puertas es el bibel. Tienes un bibel arriba, un bibel abajo y el resaque, ¿verdad? El resaque, fíjense cómo esta es una tira que queda para darle el tope, ¿verdad? Y del otro lado, pues solamente el seguro. Muy, muy buen trabajo. Y el concreto. Fíjate que en este concreto primero hice como que la prueba y error, ¿no? Para ver si me iba a salir el otro. Como el cálculo estructural me mandaba un muro de concreto en este punto, dije, órale, pues aviéntate este primero y ya vemos si nos sale Para el otro. para hacer el otro de allá. Pues este punto lo tenemos abierto para que ventile, estudio y también parte del baño, la recámara principal. Y pues bueno, yo también siempre cuido lo de los detalles. Me ha encantado siempre el acabado aparente, pero con el recubrimiento de pintura blanco. Más elegante, ¿no? Sí, se ve mucho en estilos neoyorquinos. Exacto. El estilo industrial. Sí, Oye, y ahí arriba está abierto. ¿Solamente está esa malla o qué? es abierto. Esa malla la puse como para mitigar el golpe de la lluvia, para que no nos cayera tanto hacia este punto, pero sí queda abierto para poder alimentar pues estas plantas que tenemos en esto. Y por eso colocaste este ángulo, ¿verdad? Este ángulo. Como un gotero. Un gotero. Perfectísimo. Sí, es que luego es un problema, porque también como no tienes goteros en las ventanas por el boleado, pues la gota da la vuelta, ¿verdad? Se vuelve ahí un problema. Es un tema. Acá tenemos este espacio que lo usamos como bodeguita, como para tema de trapeadores, escalera. Ahí tenemos el centro de carga y el mando del sistema Del de riego. Excelente. Aquí ¿Qué más tiene el sistema de riego? ¿Solamente el árbol? El árbol y el patio. Ah, y el patio. Perfecto. Yo cierro la puerta secreta y desaparece. Buenísimo. Te voy a mostrar por acá. ¿Recuerdas que en el frente, en bodega, teníamos la válvula check? Ajá. Hasta acá pusimos un registro. Este tapón es para hacer registro del drenaje, donde como va la línea recta, en caso de pues, algún sondeo, podemos meter una guía de aquí y sacar hasta allá, hasta el frente. Perfecto. Tenemos esa facilidad. esa facilidad. Excelente, es una buena idea. Justo en el drenaje. Y aquí estás protegiendo también tus ventanas con las losas. Entonces, si se fijan, la casa se ve pues terminada, ¿no? Sí. Desde los ojos hasta ahora, ustedes no han notado que la casa todavía le hace falta acabados en el otro nivel. Y esa es la belleza, porque realmente la trabajaron bastante para que no se sintiera, ¿verdad? Que no se sintiera que estaba incompleta. Y aquí se abre esto que me comentabas, ¿no? Tenemos este baño de luz que yo lo vi muy necesario porque durante el proceso de la construcción, estando la cimbra, se veía muy oscuro. Entonces mi intención era tener luz natural en todos los puntos de la casa. Aquí también demandaba un punto de luz. Entonces, ¿cómo lo resolvimos? Pues el tema de que les di la instrucción de que omitieran los casetones, 9 casetones en este punto para volverlos a traer luz. Tenemos la continuidad de las traves, pero tenemos ese espacio que nos alimenta de luz. Está buenísimo, ¿no? Es la losa, son las nervaduras de la losa. Exacto. Y los aligerantes se retiraron y quedó la luz. Y subimos y podemos volver a ver a nuestro Rubencillo con sus nuevos retoños. Y sí, este vacío tiene mucha fuerza, es un espacio muy, muy agradable. Introduce luz, inclusive un poco de ventilación y pues nos relaciona, ¿no?, con los distintos niveles. Este barandal de cristal templado, pues para que no te quite esa vista hacia el jardín. Que puedas verlo, ¿verdad?, desde este punto. Completamente. Y aquí puedes apreciar pues ese hueco para permitir la entrada de la lluvia. Y de este lado tenemos las recámaras secundarias, son cámaras gemelas. Fíjense cómo es el espacio de los closets. Otro por acá. Se siente muy fresca esta porque es norte, ¿verdad? Sí. A esta nunca le va a pegar el sol. Muy poco. Este es un sistema de ventanas que no habíamos visto así. Divididas en 4. Y tienes una entrada total de aire. Diferente a que fueran 2 hojas y recorrieras una para acá. Nada más tenés el 50%. Aquí tienes un 100%. Este fijo pues te ayuda para que
alimente todavía más de luz. Y te sirve como barandal. No, y de muy buen tamaño las recámaras, pues porque están agarrando los 5 metros, ¿verdad? O sea, Sí. los 10 metros entre dos, cada recámara se los reparte. Le dejamos preparaciones para aire acondicionado. Esperemos que con la ventilación cruzada No sea tan no sea necesario, pero no, con estos calores yo no te garantizo nada. Y aquí la otra recámara gemela, idéntica. Su baño compartido, aquí justo al centro que se hace con una pastilla de muy buen tamaño. Este también tiene chucum, También ¿verdad? tiene chucum. Todo con chucum, lavamanos, taza, una regadera muy cómoda, su ventana. Y aquí, esto no lo vamos a ver en un año. Aquí va a ir una puerta, ¿no? Una puerta de acceso a la recámara principal. Este pequeño nicho para cosas de blancos o pues algo vistoso. La válvula que pusimos aquí, con la cual controlamos el cierre de la alimentación del boiler solar para activar el de gas. Entonces, habitualmente hubieras tenido que ir a azotea para cerrar la llave, entonces el mando lo puse aquí al alcance. Excelente. Entonces, cuando es un día nublado, cierras y utilizas el boiler de gas. el boiler. Muy bien pensado. Ese sistema. Y aquí sí cambiamos en la cámara principal de textura, una textura de yeso en todo su interior. Aquí va a ir una gran puerta y esta es la recámara que se cierra un poco hacia la calle, pero no completamente. Se genera este patio que absorbe, ¿no? Como Un colchón térmico, por así decirlo. un puente térmico, ¿no? Como le dirían los españoles. Y si te fijas, nosotros cuidamos mucho la privacidad, por eso de que funcionó esa fachada. La cancelería la polarizamos por la parte exterior. Tenemos un pequeño balcón. Y aquí se genera un pequeño balcón. Aquí este pasillo, tienes esta ventilación cruzada hacia el área de recámara y también el área del baño. Y ya tenemos esa ventilación cruzada, donde impermeabilizamos las zonas húmedas. Si lo notas, en la zona de regadera y la zona de la bañera, tiene ya su impermeabilizante con obturador cementoso. El famosísimo CR66. ¿O cuál utilizan ustedes? Aquí le pusimos uno de pasa. De pasa. Que ya dejaste la grifería. Sí. O sea, ya está. No le adelantamos con los descuentos. Ingeniero, felicidades. No, pues gracias. Felicidades por su casa. Ha sido una tarde de muchísimo aprendizaje. No sé si quisiera agregar algo. Sí, pues dicen que los ingenieros civiles hacemos puras casitas de zapato. Aquí está mi casita de zapato. Aquí Tómenla. les muestro, no, pero hacemos buena sinergia con los arquitectos. La verdad que admirable su trabajo y pues de la mano Viceversa. de un buen criterio de construcción pueden salir cosas muy, muy productivas.